Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio, al espacio Innova Jam Sessions. Tengo el honor el día de hoy de acompañar a varios compañeros expertos en salud en esta reunión. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenas noches y bienvenidos a todos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al público que cada martes nos acompaña el día de hoy con un tema, pues un tema muy importante. En este momento, las enfermedades crónico-degenerativas cautivan toda nuestra atención. Las condiciones por las que actualmente cruzamos a nivel mundial nos habla que cierto tipo de padecimientos generan factores de alto riesgo. México está dentro de los 10 primeros países con diabetes y la segunda causa de muerte a nivel nacional. Por eso el día de hoy tenemos en este panel a varios expertos que nos hablarán acerca de lo que le rodea a esta enfermedad. Es una enfermedad crónico-degenerativa, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención, la higiene, la salud mental, cuidados, alimentación y muchos temas muy interesantes. Muchas gracias a mis compañeros de BNE Innova que el día de hoy están aquí con nosotros. Por ahí dicen, hay un dicho que dice que en toda familia hay un médico, hay un licenciado y hay un diabético. Así es, creo que en México se cumple de esa manera esta regla. Antes que nada, quiero presentar a todo este equipo de expertos. El día de hoy nos acompaña Perla Romero, Lorena Fernández, Javier Espinosa, Lisbeth Castañeda, Diego Camarena, Karina Piña, Adolfo Vargas, el trofoamigo Israel Chirino y Sagrario Reyes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Javier Espinosa, médico. ¿Nos puedes platicar e introducir un poco más acerca de este padecimiento? Claro que sí, Ivonne, muchísimas gracias. Bueno, justamente para hacer una contextualización del problema, vale la pena comentar que la diabetes, como bien dijiste, Ivonne, es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto quiere decir que una vez que da, no se cura y que una vez que da, va avanzando. Esto es muy importante porque quiere decir que las personas una vez diagnosticadas van a vivir con diabetes durante toda su vida. Y en esta enfermedad el principal órgano enfermo es el páncreas, que entre otras cosas se encarga de la producción de insulina, que es la encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre. Al enfermarse el páncreas y disminuir la acción y producción de la insulina, se ocasionan muchos cambios del metabolismo que van dando origen a una gran importante cantidad de síntomas y de efectos. Entre los síntomas más comunes a manera de repaso están las famosas PES, poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, que es mucha sed, polifagia, que es comer mucho, y pérdida de peso. Estos síntomas en una persona que principalmente tenga historia de sobrepeso u obesidad pueden empezar a ser sospechosos de diabetes. Entonces, cuando alguna persona empiece con estos síntomas, es importante referirle que vaya a hacerse un diagnóstico, que ahora es tan fácil hacer el tamizaje, que es una prueba con la glucosa en el dedo, ¿no? Los tipos de diabetes principalmente son dos, la 1 y la 2. Previamente, la diabetes 1 se le consideraba o se le llamaba la diabetes juvenil. Esto porque de manera más o menos típica, la diabetes 1 daba entre la infancia y la adolescencia o adultos jóvenes, y la diabetes 2 le pasaba a personas de arriba de 40 años. Hoy en día ya no se usa decirle juvenil a la 1, en parte porque desafortunadamente ya hay adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 2. Biológicamente, las razones de la división es que la diabetes tipo 1 es un mal funcionamiento del páncreas que ya viene genético, y en cuanto se
descompone, por así decir, el páncreas, empiezan todos los síntomas. Y en la diabetes tipo 2, una historia de larga evolución de sobrepeso y obesidad, entre otras cosas, pero son los principales factores, empiezan a alterar poco a poco el funcionamiento del páncreas y se expresa la enfermedad. El tratamiento de manera inicial obviamente es empezar a hacer cambios importantes en el estilo de vida, los llamados hábitos higiénico-dietéticos, que tienen que ver con importante cambiar la alimentación, que generalmente en las personas que enferman de diabetes, más que nada la tipo 2, es una mala alimentación, y hacer ejercicio. Es importante que tomemos en cuenta que cuando se dice ejercicio, es importante que los pacientes diabéticos no empiecen a hacer ejercicio solo, sino que es recomendable que busquen a alguien que les ponga entrenamientos para que empiecen a desarrollar actividad física de acuerdo a sus posibilidades, su edad u otros factores de riesgo. El segundo arsenal de tratamiento es la parte con medicamentos, que se encarga directamente de controlar los niveles de glucosa. Sin embargo, es importante que el tratamiento se complemente con otras especialidades como cardiología, nefrología, que son los especialistas en el riñón, oftalmología. Y esto es porque una de las principales complicaciones o efectos de la diabetes son los llamados daños microvasculares. Esto quiere decir que la glucosa en exceso, hagan de cuenta que es como un venenito para la célula, y la célula se intoxica de azúcar y empieza a fallar y morir. Cuando tenemos muertes de muchos grupos de células, empiezan a haber complicaciones, y aquí el truco de la diabetes es que desafortunadamente en los vasitos y nervios más chiquitos empiezan los primeros daños. ¿Dónde tenemos en el cuerpo los nervios más pequeñitos y los vasos sanguíneos? En el ojo, en la retina, en el riñón, en el corazón y en los extremos de nuestros dedos de manos y pies. Ahí es donde empieza a hacer el daño, y por eso los pacientes con diabetes empiezan con las complicaciones de pérdida de la visión, pérdida de la función renal, que es muy trágico y desgastante cuando las personas se enferman de enfermedad renal crónica, anomalías cardíacas y la llamada neuropatía periférica, que es cuando empiezan a perder sensibilidad, función o a tener anormalidad en las sensaciones en las extremidades, principalmente de los pies. A manera de resumen, me parece que eso es lo más importante, y vale la pena que, como ya fui mencionando, son muchas cosas las que ir cuidando, y justo ahorita nos vamos a enfocar en algunos temas del cuidado de la diabetes que desafortunadamente muchas veces dejamos en tercer, cuarto o quinto plano, pero que vale mucho la pena para el cuidado integral de la enfermedad. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta explicación. Digo, es un tema demasiado amplio. Yo creo que muchas dudas por ahí quedarán, pero bueno, pues a grandes rasgos, perdón, nos hablaste bien de lo que es este padecimiento. Y bueno, vamos a empezar con la parte importante, ¿no? La parte de la higiene y la prevención. Invito a Karina Piña y a Luis Castañeda que nos hablen acerca del cuidado de la diabetes desde la salud dental. Como nos comentaba Javier, hay que tener especial cuidado en esos pequeños vasos, ¿no? Y yo siento que la boca también es, al tener cualquier cantidad de bacterias, bueno, pues es un lugar en donde también debe de tenerse especial cuidado. ¿Nos pueden platicar acerca de esto? Sí, claro, Iván. Bueno, la boca, tal como lo decía el doctor, la diabetes va a afectar principalmente a lugares que están vascularizados. Los dientes y la boca son lugares altamente vascularizados y comenzamos a tener algunas afecciones si los pacientes no tienen una buena higiene. Eso nos va a afectar desde un paciente sano, pero en un paciente con diagnóstico de diabetes, los altos niveles de glucosa que no estén controlados van a empezar a ocasionar inflamación en las encías, van a empezar a ocasionar en mayor o menor nivel
Si es en un nivel que todavía es controlable, bueno, podemos hacer tratamientos profilácticos o preventivos, pero si esta inflamación se vuelve crónica, si el padecimiento si se comienza a perder hueso, es cuando los pacientes comienzan a perder dientes. Esto va a ser un círculo vicioso porque al perder dientes, y tal como el doctor lo mencionaba, si la diabetes, gran parte del control va a ser en base a la alimentación, el paciente al ir perdiendo dientes, su alimentación no va a poder ser la misma. Los cuidados van a tener que ser todavía mayores y eso nos va a ocasionar problemas. Te digo, una cosa va a afectar a la otra. Si tienen encías inflamadas va a ser más difícil controlar los niveles de glucosa, y si tienen los niveles de glucosa altos va a ser más difícil el tener esta desinflamación. En las encías, otra afección que tienen los pacientes diabéticos es la pérdida ellos no comienzan a no generar saliva. Esto se llama serostomía y es la sequedad bucal. Como sabemos, la saliva es el lubricante que tenemos en la boca y al perderlo vamos a tener otras afecciones distintas. Entonces es importante que los pacientes se encuentren en tratamiento tanto médico como odontológico para poder controlar estos síntomas y poderlo llevar de una forma interdisciplinaria. ¿Qué es interdisciplinario? ¿Qué son los cuidados bucales que se deben de tener? Tanto el odontólogo debe tener comunicación con el médico que está tratando, todos los médicos que estén tratando al paciente, como los médicos deben saber qué tratamiento odontológico se está llevando. También porque los los pacientes con diabetes tienen problemas en la cicatrización, entonces cualquier tratamiento odontológico que sea quirúrgico va a requerir ciertas indicaciones especiales para saber cómo el paciente va a cicatrizar y que el proceso no va a ser el mismo. Entonces es muy importante que se esté en constante comunicación con el médico que está tratando y que él sepa todos los tratamientos dentales que se van a realizar. ¿Cuáles son los cuidados básicos que debe de tener un diabético, Cari, para prevenir necesitar tratamientos odontológicos? El primer punto que debemos tener en consideración con estos pacientes es que el paciente esté controlado. Posteriormente, si existe alguna duda en cuanto a sus niveles de glucosa, tener una interconsulta con el médico tratante, el especialista, el endocrinólogo. Si hay alguna duda, estos niveles sobrepasan de 120 a 140. También para estos pacientes es recomendable atenderse en las primeras horas de la mañana, porque pues con las horas de la mañana van a tener mucha más capacidad adaptativa para físico y emocional. Vigilar el nivel de glucosa antes del procedimiento y al final del procedimiento dental. Estos pacientes, en comparación con los otros que son de cada 6 meses, es importante cada 3 o 4 meses por las complicaciones que ahorita ya detalló la doctora Karina. Y pues que lleve su dieta y tener muy importante la consulta con el endocrinólogo y el odontólogo. Ok. Si ya se requiere de tratamientos, por ejemplo, el caso de la ortodoncia, ¿se puede practicar ortodoncia para pacientes con diabetes? No, es importante que estos pacientes primero haya tenido un tratamiento de periodoncia. Sus encías deben de estar sanas. No pueden atenderse cuando sus encías estén inflamadas, porque eso significa que hay una destrucción del hueso. Todos los tejidos que rodean al diente van a estar con esta inflamación, con esta afección. Y como la ortodoncia justo se trata de mover dientes, alinearlos, y esto requiere una posición y una destrucción del hueso, lo ideal es trabajar con tejidos sanos, no tejidos que estén enfermos. Entonces, para estos pacientes, lo ideal es que primero pasen con el especialista, con una fase 1, fase 2, fase 3, en donde ahí se les va a dar, indicar técnica de cepillado, y una vez que su encía desinflame, entonces ahora sí ya se va a hacer la ortodoncia, y aquí las fuerzas van a ser ligeras. Va a ser un poquito más alargado el tratamiento en comparación con otro paciente, y aquí la técnica que les recomendaría es
que ellos puedan tener mayor higiene, como por ejemplo los alineadores que se pueden quitar, comer, son ideales para este tipo de pacientes porque requiere que se tenga una muy buena higiene. Ok, muchísimas gracias. Y desde el punto de vista de la piel, también uno de nuestros órganos más importantes y con muchísimas terminaciones nerviosas y de vasos. Sagui, ¿qué nos puedes comentar acerca de un tema muy importante una parte, ¿no?, del padecimiento, que es el cuidado del pie diabético? Hola, buenas noches. Pues quiero compartirles el cuidado de la piel, no solamente el pie diabético, porque finalmente tengo, por ejemplo, personas que tienen este padecimiento y siempre me han dicho, Sagui, ¿cuándo voy a dejar de usar las cremas de Yus? Y pues mi respuesta es, pues nunca. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho, como lo comentó nuestro compañero Javier, que es doctor, que es médico. Es un tratamiento ya de por vida, que tienes que estar cuidando tu piel constantemente para hidratarla, porque en la piel del diabético se hace muy delgada. Entonces, en Yus tenemos el Natural Va de leche, miel y arroz, el Natural Va de flores de no de montaña, que es muy importante desde el baño apoyar al cuidado de esa piel. Y independientemente de eso, el Natural Va de flores de no de montaña va a activar circulación, que es un tema que también el diabético tiene mucho problema con la circulación. Las cremas que yo les recomiendo muchísimo a los diabéticos es la leche de malva, que es una crema súper hidratante, y pues sí, la tienen que usar, la pueden usar con aceite de eucalipto o con nuestra esencia de sándalo, por ejemplo, que un diabético tiene que estar contento, feliz, trae mucha tristeza. Entonces, también pueden utilizar baños de pies por 20 minutitos con agua tibia. ¿Por qué? Porque el agua muy caliente para ellos no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque pierden sensibilidad. Entonces, al perder sensibilidad, pueden quemarse. Entonces, el agua que ellos deben de utilizar también es un agua templadita. Entonces, en baños de pies, iniciar todas las mañanas, que coloquen óleo 31, aceite de limón, aceite de eucalipto, por 20 minutitos, de verdad le ayudan a regular un poquito la glucosa. Y siempre he dicho, soy una asesora del bienestar, todas las consultoras Yus somos asesoras del bienestar, pero no somos médicos. Entonces, todos los productos de Yus son preventivos y siempre lo menciono. No soy un médico, conozco mucho de aromaterapia, conozco mucho del producto, pero no soy médico. Pero esto lo pueden llevar en tratamiento junto con lo que el doctor les recomiende y con lo que el médico les está mandando constantemente, porque ellos tienen que estar en revisión médica constantemente. Yo también les comparto que ellos pueden utilizar inhalaciones por las mañanas de aceite de bergamota con limón, para evitar esa tristeza, que ellos estén a gusto, que estén contentos, que se reconcilien consigo mismos. ¿Por qué? Porque hay un tema, toda enfermedad trae un tema emocional, ¿sí? Entonces, la verdad, quien me diga que no, pues que estudiamos un poquito más, ¿no? Y por las noches yo les sugiero que utilicen aceite de naranja, con aceite de lavanda, con aceite de neroli, para que logren un descanso profundo y reparador y lleno de felicidad. Y también la parte de los pies, como tú lo comentaste, es muy importante porque es la parte extrema del cuerpo, la cual va perdiendo mucho más sensibilidad y las personas a veces o en ocasiones no se dan cuenta que se hicieron una cortadita. Entonces, esa piel tarda mucho en cicatrizar. Por ello, siempre recomiendo que utilicen en sus pies la crema de tea tree con el aceite de tea tree, en sus piernas porque la piel se vuelve muy delgadita, que utilicen crema de caléndula constantemente. Es decir, tienen que reconciliarse consigo mismos y amarse y apapacharse. Entonces, con Yus pueden lograr eso, pueden apoyarse con un familiar que les esté dando un masajito por medio de nuestras cremas. De verdad, tenemos mucho producto que es maravilloso para este tema. Muchas gracias, Agui. Pues sí, finalmente mantener una piel sana nos va a ayudar a prevenir. Y parte de esa prevención con respecto a la piel, pues es el tema que Perla y Lorena nos van a compartir acerca de los cuidados que también se tiene que tener en la piel de los factores externos.
lo que son las plagas y lo que son los contaminantes. Les invito a que nos comenten acerca de los cuidados que debe tenerse en ese aspecto. Adelante, Perla y Lore. Bueno, yo creo que nosotros como control de plagas somos unos promotores de la salud de ustedes, de tanto personas diabéticas como personas también que no están enfermas, que muchas veces no sabemos qué nos pasa y amanecemos con un piquete en la pierna y no le damos la importancia y al otro día ya tenemos 2, y al otro día ya tenemos 3, y esas son pequeñas heridas que una persona que tiene diabetes son muy importantes cuidarlas, porque por la misma sustancia que te inyecta una chinche, por ejemplo, te empieza a dar comezón o un piquete de mosco. Y entonces, cuando menos ves con lo que te estuviste rascando entre la enfermedad y los piquetes, te vas haciendo unas buenas ámpulas, hasta te puedes llegar a hacer un buen boquete, y hay que cuidar mucho lo que son las heridas. Hay muchas maneras de nosotros lograr checar, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no?, que nos picó, y llamar a un especialista en control de plagas para que nos haga una inspección en nuestras casas y revise si es una chiche, si son moscos, o a veces les achacamos muchísimo a los medicamentos, que estoy enferma del estómago porque por el medicamento que me dieron normalmente me pongo mal el estómago, ¿no? Cuando a lo mejor no te has dado cuenta que en tu casa tienes cucarachas, ¿no?, porque su vida es nocturna y te pasaron una salmonela y tú solo achacas al medicamento. Entonces, hay medidas muy buenas, preventivas, medidas físicas, hay trampas, hay geles que nos pueden ayudar a verificar si yo tengo una plaga en mi casa o no, para que no me complique más la vida con lo que ya tengo. Y que cuando yo voltee ya traigo unos buenos ronchones, unos buenos boquetes, y que a lo mejor, por supuesto que lo vas a lograr sanar si sabes perfectamente qué es, pero si no, te vas a complicar por lo mismo. Entonces, aparte de que podemos hacer un control preventivo, ayudándonos a que no, con el tema que tenemos de poca sensibilidad ya en esas extremidades, podemos ayudarnos con Lorena Fernández, que ella nos puede invitar y que sepan ustedes qué productos pueden utilizar para que no tengamos también enfermedades, porque no nos damos cuenta que entró una hormiga, ¿no?, que es una carroñera, o que entró una mosca y se plantó en mi cubierto o en mi plato, o una cucaracha, ¿no?, en este caso. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que también tengamos este tipo de cuidados para que no hagamos más profundo y más difícil la recuperación de un enfermo. Claro, no entrar en un cuadro crítico por un agente externo, ¿no? Lore, así es. Lore, pues finalmente el tema en boga, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos a nuestros pacientes diabéticos, especialmente en este momento si estamos considerando que son personas de alto riesgo? Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la higiene. ¿Qué nos recomiendas? Sí, Ivonne, muchas gracias. Mira, pues como sabemos, la crisis que hoy ataca a nuestro país, bueno, no solo a nuestro país, sino al mundo, ponen de manifiesto las debilidades en la salud y en el sistema de salud también. Entonces, bueno, lo que yo les puedo recomendar a las personas que viven con diabetes es basar todas sus medidas y sus hábitos de higiene en la prevención. De esta manera pueden evitar contagio y con ello complicaciones severas, porque sabemos que vivir con diabetes es un estado constante de inflamación y que al momento de tener un contagio de cualquier infección es más peligroso, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir es que hay que tener medidas de prevención importantes. La primera, pues, es el uso del cubrebocas, ¿no? Como todos lo sabemos, para evitar tener alguna salpicadura. Después, pues, la sana distancia, ¿no? Todo lo que se ha hablado de estar lejos de las personas, ni modo, es lo que estamos viviendo. Y, pues, la otra es la sanitización de espacios. ¿A qué me refiero con esto? Pues, en primer lugar, la limpieza de nuestro hogar. Primero limpiamos y después sanitizamos o desinfectamos. Después, todo lo que entra a nuestra casa tenemos que sanitizar. Desde las cosas que compramos en el súper o en el mercado. Dicen que el mayor virus entra a la casa por los zapatos, entonces tenemos que desinfectar nuestro calzado al momento de entrar. Y a las personas. Llegan personas y pues ni modo, los voy a sanitizar antes de entrar a mi casa, ¿no? La otra es sanitizar tu lugar de trabajo, porque tú no sabes quién estuvo antes, ¿no? Antes de que tú llegaras a tu trabajo, quién estuvo antes ahí. Entonces, si yo llego con mi desinfectante y sanitizo mi lugar de trabajo,
pues voy a estar más tranquila. Y la otra es que si tienes que viajar en transporte público, pues también tienes que, al momento de llegar a casa, sanitizarte. Estas son las medidas principales que debemos de seguir. La recomendación que yo les hago son las sales cuaternarias de amonio. Las sales cuaternarias son el producto que la EPA de Estados Unidos ha mencionado como lo más eficaz para eliminar el SARS-CoV-2. Entonces, es importante que utilicemos sales cuaternarias. El cloro no es opción, o sea, sí es una opción, si es lo único que tenemos a la mano, es mejor desinfectar con eso, pero tiene graves consecuencias en nuestra salud y sobre todo las personas diabéticas tienen que tener cuidado con eso. Entonces, el cloro lastima nuestras vías aéreas, es altamente corrosivo y bueno, no lo recomiendo las sales cuaternarias de amonio para desinfectar absolutamente todo lo que entra a nuestra casa y, como les decía, el lugar de trabajo, ¿no? El uso de gel, estamos hablando de pieles extremadamente sensibles, el uso del gel, digo, preferible prevenir, finalmente, si el daño es, o sea, si no usarlo nos pone en riesgo, bueno, pues usarlo y el daño, pero ¿qué indicaciones se tienen en el caso de los diabéticos para el uso de gel con alcohol? Mira, ahorita las autoridades están diciendo que el gel venga al 70%, es una concentración alta de alcohol. No es lo mismo el gel que utilizábamos hace unos años. Entonces, mi recomendación, lo que hace el gel antibacterial es que fija el virus en nuestras manos y deja de ser infeccioso. Entonces, siempre es mejor el lavado de manos, sobre todo si tengo una piel delicada, es mejor el lavado de manos o incluso un sanitizante orgánico que tenga pH neutro. Hay que leer las etiquetas y con eso podemos encontrar la mejor opción para nosotros. Muchas gracias, Lori. Bueno, pues hemos platicado acerca de los factores externos, pero algo muy importante es internamente cómo nos cuidamos. Y el principio, pues la alimentación. Invito a nuestro compañero, otro amigo, Israel Chirino, que nos platique acerca de la alimentación que debe de observar un paciente con diabetes. Con mucho gusto, muy buenas noches a todos. Bueno, realmente antes de enfermar, a lo mejor a modo de prevención, las personas, yo creo que debemos enfocarnos antes de restringirnos a lo mejor con un plan de alimentación muy estricto o quitarnos tal cual antojo o algo que nos pueda hacer daño. Yo creo que nos tenemos que enfocar más en un cambio de hábitos. En realidad, el azúcar por sí solo no te va a matar. En realidad, el carbohidrato no te va a matar si lo tienes de manera muy ocasional. El problema es el hábito. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida muy constantemente o prácticamente todos los días una alta concentración de azúcar añadido en nuestros alimentos, consumimos carbohidratos pues muy poco saludables y en general llevamos una dieta hipercalórica, pues evidentemente somos más susceptibles a subir de peso, a presentar a lo mejor algún factor que pueda ser el detonante o la antesala para un problema de diabetes. Entonces, hablando a modo de prevención, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que cuidar mucho es la forma y el hábito el hábito con el cual nos estamos alimentando. Definitivamente tiene que haber una alimentación totalmente balanceada, y con balanceada me refiero a todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Vitaminas, minerales, proteínas, por supuesto, y toda una serie de factores también que son necesarios para nuestro buen funcionamiento de todos los días. Cuando nosotros tenemos hambre de nutrientes, y lo primero que hacemos muchas veces es saciar nuestra hambre con algún antojo, con algo. Si vamos por ejemplo, al súper con hambre, pues, y hay un estudio muy serio en mercadotecnia que tendemos a comprar más cosas porque se nos están antojando por la misma hambre que tenemos. Entonces, aprender a identificar esas partes y obviamente pues minimizarlas en nuestra vida. Y si, bueno, ya tenemos la cuestión de la diabetes, que puede ser, como lo decía el doctor Javier al principio, que un factor o algo muy relacionado a la diabetes son las personas con sobrepeso y obesidad, pues definitivamente tenemos que ser ahora muchísimo más disciplinados en nuestra alimentación, incluir obviamente a lo mejor para tener una mejor calidad de vida, alimentos que no teníamos antes, que son muchas frutas, muchas verduras. Por ejemplo, en Trofología nos enfocamos mucho en esa parte, hacer una combinación adecuada para las personas diabéticas para que tengan un mejor control de la enfermedad. Evidentemente, pues es una enfermedad crónico-degenerativa, muy probablemente o prácticamente no se va a poder curar,
pero podemos tener una muy buena calidad de vida a través de teniendo muy buena disciplina en la alimentación y en otros sentidos, por ejemplo, como lo que hemos visto con los compañeros, en el cuidado, en la prevención, etcétera. Y desde luego, un factor también importante es apoyarlos en una desintoxicación. Las personas diabéticas deben desintoxicarse también por la gran cantidad, a lo mejor, de, pues desafortunadamente, de los medicamentos o de productos químicos que tienen en su cuerpo, que también de otra manera también pueden ir mermando su calidad de vida. Como médico, obviamente, jamás vamos a recomendar por el lado de la trofología que se deje algún tratamiento, por supuesto que no, pero sí los vamos a apoyar por el lado de la alimentación para que su tratamiento pues tenga mejor éxito y pues qué mejor hacerlo de una forma natural y saludable. Y definitivamente también lo que yo me he encontrado es que los pacientes diabéticos pues tienden a ser muy disciplinados porque la mayoría son plenamente conscientes de que si no tienen esa disciplina en su alimentación, pues muy difícilmente van a tener una mejor calidad de vida y va a ser progresivo. Vamos a empezar con problemas pues de la visión, de los riñones y pues desafortunadamente el cuadro puede desencadenar en algo, en algún término fatal, ¿no? Entonces, pues hacerles la invitación a revisar los hábitos que tenemos actualmente de alimentación, tratar de cambiarlo a lo más natural que sea posible y si ya lo tenemos, pues bueno, acercarnos obviamente con profesionales que nos puedan ayudar desde un punto de vista con conocimiento para que nuestra calidad de vida ya con la enfermedad pues sea mucho mejor actualmente. La alta incidencia que tenemos en nuestro país obedece a los hábitos que culturalmente tenemos en nuestra alimentación, Israel. Definitivamente yo creo que sí. Yo creo que, y lo estamos viendo desafortunadamente con toda esta situación del 2020, bueno, se ha desencadenado una serie de factores, o más bien la población de riesgo tiene mucho que ver con obesidad, con sobrepeso, y la población vulnerable desafortunadamente también son los diabéticos. Eso nos lleva obviamente a una afectación del propio sistema inmunológico y somos el resultado realmente actualmente de lo que hemos comido, yo creo que pues los últimos 5 años, ¿no? El que estemos enfermos actualmente no sucede de un día para otro. Nuestro estado de salud actual es consecuencia de lo que nos hemos cuidado o descuidado en los últimos años y por supuesto el resultado de lo que hemos comido o dejado de comer a nivel de nutrientes, a nivel de enzimas efectivas, de alimentos vivos todos los días que ha desencadenado pues en que nuestro cuerpo reaccione por el nivel de intoxicación que tenemos y desarrollemos esta enfermedad. Así es, lo ideal es siempre desde la prevención, ¿no? Y parte de esta prevención también, invito a Adolfo que nos platique acerca de los seguros médicos, bueno, que obviamente pues abarcan mucho tipo de padecimientos, pero en este caso, en el caso de la diabetes, Adolfo, ya siendo diabético, ¿se puede contratar un seguro? Fíjate que muy a pesar de lo que la gente cree, sí es posible contratar un seguro. El tema es cómo llegó esa diabetes, a qué altura llegamos. Fíjate que ahorita mientras oía a mis compañeros me acordé de una frase que alguna vez le conocí a un médico nefrólogo que dice que la diabetes, a diferencia del amor, es para siempre. Y así de duro como suena, efectivamente, como es un padecimiento que llegó para quedarse, es un padecimiento que tiene una alta incidencia económica. Es un padecimiento caro. Hay muchas personas que yo he conocido por mucho tiempo que tienen, ¿cuánto lleva con su diabetes? 14 años, 20 años viviendo con mi diabetes, 25, suenan las relaciones de corazón, la verdad es que suena hasta bonito. Y llevan, ¿cómo la controla? Con mi pastillita, únicamente con mi pastillita. Y la verdad es que la pastillita, que es la famosa metformina, no es un medicamento caro per se. El tema son las complicaciones de la diabetes. Una vez que tiene complicaciones, ahí sí nos encontramos con temas muy caros. Ya cuando hay daño en los riñones, cuando hay daño en las extremidades, cuando el paciente empieza a tener problemas hasta de tipo cardíaco, entonces empieza a ser muy caro el procedimiento. Además de que es el cúmulo de lo que has venido llevando de todo el padecimiento. De ahí que mucha gente dice, es que una vez que ya tienes diabetes, pues ya nadie me va a querer asegurar. Hay aseguradoras que ofrecen y le dicen a la persona, si tú tienes una diabetes controlada con tu medicamento, te invito a que te hagas una batería de exámenes y dependiendo de cómo salgas en esos exámenes, te puedo asegurar con tu diabetes. Puede ser que te hagan la oferta y que te digan, te aseguro con un costo adicional. Pero si eso es lo que te está diciendo la aseguradora, acéptalo. Es una gran oportunidad. Porque, ¿qué pasa? Si ya tengo una diabetes en la cual soy insulino dependiente, entonces ya se empieza a complicar el panorama.
Ahora bien, la verdad es que mucho de lo que están hablando mis compañeros y yo creo que es la intención es de fomentar la prevención. Muy probablemente la gente que nos está viendo en este momento, algunos son diabéticos, algunos son parientes de diabéticos, gentes que viven con alguien que vive con esa diabetes. Entonces, hoy por hoy que están sanos, procuren protegerse. Con un seguro de gastos médicos, si están sus posibilidades, adelante. ¿Por qué razón? Porque yo no sé qué día voy a encontrarme con un padecimiento, como es la diabetes, entre muchos otros padecimientos, el cual puede ser muy caro con el tiempo y que prefiero que lo cubra una aseguradora a yo cubrirlo de mi bolsillo. Hoy por hoy es un padecimiento muy controlable, pueden llevar una vida muy larga con su diabetes siempre cuando esté cuidada. Lo único que nos toca cuidar desde el punto de vista de los servicios financieros es cuidar su bolsillo. Entonces, gente que vive con diabetes puede ser asegurables, acérquense a un agente profesional de seguros, coméntenles caso, denle todo el detalle y preguntar no empobrece. Gente que no tiene un seguro, acérquese por favor, sobre todo si sé que tengo una larga cadena de diabéticos hacia arriba en mi familia, pues puede ser que mis antecedentes me estén pegando a gritos y me estén diciendo, te tienes que asegurar. Entonces, podemos considerar que hay una predisposición genética para este padecimiento. Así es. Entonces, tenemos que tener especial cuidado y, bueno, pues el área de la prevención, pues también, ¿no? Saber si hay una predisposición y nuestros hábitos no son muy buenos, bueno, pues por lo menos sí tener esta prevención en cuanto a los seguros. Entonces, se puede vivir bien con este padecimiento. Platícanos de eso, Diego. ¿Cómo nos ayuda la meditación a vivir con este padecimiento, vivir bien, vivir tranquilo? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena entender un poco la meditación porque muchas personas no toman en cuenta de dónde viene y cuál es el origen de todo esto. Parece que nada más es para relajarnos, pero en realidad puede transformar por completo nuestra vida y mejorar la calidad de vida de las personas cuando utilizamos correctamente nuestra mente. No solo somos cuerpo, somos mente, emociones, o sea, somos mucho más que un cuerpo. Sin embargo, la corriente más dominante durante mucho tiempo en el área de la medicina era entender al cuerpo como una máquina y tratar de curarlo como si fuera una máquina, cuando en realidad pues somos mucho más que eso y somos corrientes eléctricas. Si nos vamos al lado ya más físico, cuántico, pues somos átomos. Entonces, ese entendimiento de quiénes somos es importante porque ahora los trabajos son más complementarios. Antes está la medicina alópata y está la medicina o los tratamientos alternativos, pero hoy ya no estamos hablando de una alternativa, no tienes que escoger, más bien vamos todos a trabajar juntos para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, porque entendemos que pues la mente tiene una influencia importante sobre lo que estamos experimentando todo el tiempo. Y se entiende que lo que todos vivimos no es una realidad única, sino que la realidad la vivimos de acuerdo a cómo estamos trabajando con nuestra mente y nuestras emociones. Eso tiene un impacto interno sobre la química del cuerpo, las funciones del cuerpo van a cambiar de acuerdo a cómo está funcionando nuestra mente. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a entrenar correctamente nuestra mente, vamos a ver no solo una mejor calidad de vida, bien nos lo decía Sagrario, ¿no? Sagui, que pues las personas con diabetes pues tienen ciertas emociones, pueden llegar a tener depresión, pueden llegar a tener preocupación o un miedo constante de las cosas que podrían pasar si no se cuidan. Sin embargo, si nosotros empezamos a entrenar correctamente la mente, se van a cuidar las personas, pero ya sin estas emociones que les están afectando, a través de los pensamientos que les pueden ayudar a recuperarse. Incluso hay cada vez más evidencia de que hay cosas que sí se pueden revertir a través de un tratamiento complementario, a través de movimientos, que nos decía bien el doctor Javier, que tenemos que hacer ejercicio, pero no es cualquier ejercicio, tiene que ser orientado. En este caso, la meditación no todo el mundo sabe que también puede hacerse con movimiento y los movimientos de meditación pueden ayudar a mejorar el flujo de la sangre dentro del cuerpo, a corregir la microcirculación, porque no es nada más que haces ejercicio, sino que te mueves en conciencia y haces ciertos movimientos que hacen que la circulación de la sangre recupere funciones que se pueden perder a través de una condición como la diabetes. Entonces, la meditación no es para relajarse, no es para que te sientas bien o descanses.
En realidad es para transformarnos y también para transformar nuestro cuerpo. Al final del día, si somos conscientes de ello, el cuerpo que tenemos es el resultado de los pensamientos que tenemos. La salud que tenemos también es resultado de nuestros pensamientos, porque como nos decía Israel, ¿no? Pues esas veces donde te estás comiendo de más, llevas 5 años comiendo mal, también es resultado de cómo has estado trabajando con tus hábitos mentales. Si puedes hacer un cambio en estos hábitos mentales, pues va a ser más fácil que prevengas, en el caso de que estás en caso de prediabético o tengas predisposición, pero también que hasta cierto punto vayas corrigiendo cosas que has provocado a través de una mala alimentación y las secuelas que te puede dar la diabetes. Si empiezas a hacer trabajos de movimiento consciente, meditación en movimiento, trabajos de meditación, puedes mejorar muchísimo tu calidad de vida. Claro, es como tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia que estás en una situación en la que puedes conectar con tu cuerpo, puedes generar, ¿no? Un ambiente desde tu mente que nos ayude a tener una mejor calidad de vida y revertir, ¿no? O tal vez atenuar los efectos colaterales, retardar, ¿no? Esos efectos que se van produciendo con el paso del tiempo, con esta enfermedad degenerativa. Y pues sí, definitivamente el tema de cómo nos afecta cualquier enfermedad, pero bueno, en este caso estamos hablando de la enfermedad, de la diabetes, cómo nos afecta mentalmente un padecimiento, vivir con esto. Invito nuevamente al doctor Javier Espinosa que nos apoye y nos ayude acerca de este tema, la salud mental en este tipo de padecimientos crónicos. Muchas gracias, Ivonne. Ya era un problema con mi micrófono. Muchas gracias. En efecto, pues de lo que yo me encargo aquí en esta esfera de salud es de ayudar a las personas con su salud mental, y la diabetes es un tema muy importante que se relaciona con la salud mental. Es un tema bastante amplio también y hay varias cosas importantes que mencionar. Voy a tratar de revisarlas y cualquier duda, pues las puedo responder, por favor, con mucho gusto. El primer punto que vale la pena es los antecedentes, ¿no? Como en todo, justo en la situación en la que estamos viviendo, no es lo mismo que una persona normal, sin enfermedades, se enferme de la enfermedad que está circulando ahorita, a que le pase a una persona que ya tiene diabetes o que es de la tercera edad o que tiene hipertensión o problemas respiratorios. Así, igual, tener una enfermedad mental y luego enfermarse por diabetes puede ocasionar que las enfermedades mentales deterioren. El estado de salud mental puede deteriorarse importantemente al momento de ser diagnosticado con diabetes. Y es por eso que cuando las personas sientan o sospechen que pueden tener una enfermedad mental o pensemos que algún familiar nuestro lo tenga, pues se trate para prevenir complicaciones, tomando en cuenta que incluso puede hacer que de repente algo que pudiera parecer externo o agregado viene a empeorar el problema. Entonces, lo primero siempre es la prevención, ¿no? Tomar en cuenta que la diabetes también puede ser un factor que predisponga a el empeoramiento de la salud mental. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ser diagnosticado con diabetes no es cualquier cosa. Como experiencia personal, una de esas crisis ocupacionales que yo tenía al momento de estar estudiando la carrera fue justo cuando en mi primer año de contacto con los hospitales empecé a entrar a las consultas con los médicos familiares y había un médico en especial que les decía a los pacientes: la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa y mortal, y así con mucho rigor se los decía. Las señoras se salían llorando de que les decían que se iban a morir de diabetes. Y bueno, para mí fue como, o sea, y para mí que lo veía de fuera era muy impactante. Pues claro, a quien se lo están diciendo en ese momento, tienes algo que ya no te vas a quitar y te puedes morir por eso, pues es realmente un shock. Y bueno, ya no voy a platicarles, ahondar en por qué esto era muy importante para mí, pero bueno,
ahí era como cuestión del tacto, ¿no? Sin embargo, es un ejemplo que quise usar porque pues tratemos por un momento de estar de ese lado de la silla y sentir cómo es que te digan que tienes algo que no se te va a quitar y que si no te curas te vas a morir y que si no cambias tu dieta porque llevas 30 años comiendo gorditas y guajolotas y te vas a morir si no cambias. Oye, pues la verdad es que pues, sí es muy estresante. Entonces, el diagnóstico de diabetes o ser diagnosticado es un evento que altera la vida. Ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cualquiera de los dos es un shock porque además de lo impresionante, quiere decir que tienes que hacer muchos cambios en tu estilo de vida y muchos para los cuales pues tú no estás preparado y que además muchos puede ser también muy difícil implementarlos, ya sea por cuestiones laborales, por las amistades o por la familia, pues no todos se van a adaptar de ahora, bueno, ahora vamos a comer pasteles sin azúcar, o leche deslactosada porque ya eres diabético. No, el mundo sigue, a ti te diagnostican diabetes y el mundo sigue. Entonces, implementar todas estas medidas, aunque pareciera ser fácil, pues no. Por ejemplo, otra anécdota, en el servicio social, pues diagnosticaba igual pacientes con diabetes y les decía, tienes que intentar cambiar tu alimentación. Y me decían los pacientes, yo hice el servicio social en un pueblito de Sonora, muy lejos de una ciudad, ni tan lejos, media hora en carro. Y me decían, es que yo solo como frijoles y tortillas de harina, doctor, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saco vegetales? O no tengo dinero para comer otra cosa. Y bueno, o sea, sí es cierto, ¿no? Entonces, no es nada más este tabú que existe de que los médicos muchas veces regañan a los pacientes porque no quieren cambiar su dieta. A veces no se puede, ¿no? Y entonces esto genera estrés, o sea, el estrés porque no quiero, porque me cuesta trabajo o porque no puedo, o porque mis familiares en mi trabajo, pues no puedo hacer tantos cambios. Entonces, ahorita creo que casi todos podemos relacionarnos con cómo es difícil cambiar, ¿no? Pero a la mayoría de nosotros, yo incluido, creo que no me había tocado vivir una época de tantos cambios como desde hace 5 meses. Ahora imagínense, eso es lo que sienten las personas con diabetes. No más que a las personas con diabetes sí ya no van a poder regresar a su vida normal porque pues si no van a tener desafortunadamente una muerte lenta y dolorosa. Entonces, así de estresantes son los cambios. Bueno, pues imagínense, ¿no? Justo entonces, ¿por qué es tan importante cuidar la salud mental? Pues porque después del diagnóstico de diabetes, tu vida cambia, la vida no vuelve a ser igual y va a ser un generador de estrés continuo. El estrés continuo, como ya lo vimos, genera ciertas hormonas, genera cortisol, aparte el estrés en las personas diabéticas, bueno, en todos el estrés hace que se te suban los niveles de glucosa. Y en una persona diabética que ya no regula los niveles de glucosa como una persona normal, pues tener estrés constante es más dañino todavía que para una persona normal. Entonces, el diabético tiene que cuidarse del estrés, pues porque a la larga esos descontroles de glucosa le van a hacer daño en el deterioro de su cuerpo y además el estrés continuo, como ya estuvimos viendo en estos 5 meses, ¿cuántos que no llevamos 4 meses en estrés y secretando mucho cortisol, que es la hormona del estrés, ya estamos empezando a tener depresión o ansiedad, que es cuando ya las mismas neuronas de nuestro cerebro pues ya también empiezan a alterarse porque llevan muchos meses afectadas, ¿no? Entonces, el cuidado de la salud mental en situaciones de estrés es bien importante. Y bueno, ya para cerrar, incluso existe otro padecimiento relacionado a la diabetes que en México todavía no lo mencionan mucho. En inglés le llaman diabetes distress, que se traduce como estrés por padecer diabetes. Y pues justo relacionado a todo lo que les platiqué, además súmenle que justo esto de estar controlando tu glucosa y estártela checando diario, y si te sale alta ya se te sube, o sea, te estresas y se te sube la glucosa más, o de ver que no pudiste comer a tu hora, genera más estrés, o de ver que saliste mal en tus laboratorios a pesar de que cuidaste. Entonces se empieza a desarrollar esta otra enfermedad que es estrés de padecer diabetes. Y bueno, a la larga el mismo caminito. El estrés por un largo tiempo nos ocasiona enfermedades mentales. Entonces la recomendación, cuiden su salud mental.
La salud mental, o sea, bueno, una parte es la parte como de cambios de hábitos y de ayudar con las emociones, para lo cual sirve mucho la terapia, pero la terapia no es lo único. Están muchas opciones, como el ejercicio, la meditación, la aromaterapia. Lo importante es ayudar en el manejo de las emociones, aprender uno mismo a canalizar estas emociones, y porque estresarse no es malo, es un mecanismo de defensa, pero empezar a estresarse de más y ser muy reactivo, eso ya puede, o sea, eso ya no es normal. Entonces tenemos que aprender a controlarlo. Y bueno, la parte de los medicamentos, que pues es importante también perderle el tabú. Bueno, pues tengo algunas preguntas que hacerles a todos. Les agradezco muchísimo su participación. Voy a ir en orden contrario a como hicieron su presentación, para hacerles así unas preguntas que tenemos por ahí. Doctor Javier Espinosa, especialista en adicciones. ¿Hay alguna adicción que puede desencadenar diabetes? Pues como la diabetes es una conjunción de muchos factores, como tal, una sola adicción que desencadene diabetes no, pero sí hay una que lo predispone más, y es el consumo de alcohol, el alcoholismo, ya que el alcoholismo, para empezar, el alcohol casi nunca va solo, siempre está con mezcladores o la cerveza, que tienen un alto contenido calórico. Además, aunque ya cuando estamos en etapas muy, muy avanzadas de la adicción, luego los pacientes ya no comen, pero antes de que la adicción se establezca ya muy grave, los hábitos alimenticios son muy malos. Generalmente son comidas muy abundantes, acompañadas de la carga de glucosa que tiene el alcohol. Entonces, sí, esto puede ser un factor que aumente el riesgo de padecer de diabetes. Muchas gracias, doctor. Diego, con base al método de estos métodos ancestrales de meditación, de conectarnos con el cuerpo, ¿se puede lograr una buena calidad de vida atendiendo este tipo de recursos que podemos aprovechar a través de la meditación? Sí, totalmente. De hecho, puede recuperarse como a las etapas tempranas de diabetes. O sea, podemos llegar hasta ese grado. Se requiere trabajo, no es algo que sea milagroso, porque a veces el problema es que hay personas que prometen cosas milagrosas, tratamientos alternativos, cosas por el estilo. Esto no es un tratamiento alternativo, es realmente un trabajo, un cultivo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, volver a ponerle atención y entender realmente cómo funciona. Y cuando el principio más básico del trabajo que yo comparto es el siguiente: si una persona, cuando tiene una cortada, por ejemplo, en la mano, la herida se cierra por sí sola, eso el cuerpo lo puede lograr cuando está fuerte, está saludable. Pero como de pronto lo atacamos de muchas maneras, se debilita y ya no logra ese proceso de curación. Entonces, el proceso de meditación, de movimientos de autoobservación, es regresarle básicamente fuerzas al cuerpo, es como darle más recursos al cuerpo para que estas funciones que siempre está tratando de realizar, las pueda realizar mejor. Y si una persona se aboca a hacer un trabajo muy fuerte en su persona, sí puede llegar a tener niveles como cuando era una diabetes muy temprana, y puede recuperarse bastante, porque no es que la meditación o el trabajo que yo hago cure, sino que el cuerpo tiene esa capacidad, y a través de este trabajo fortaleces la capacidad del cuerpo de curarse. Perfecto, Diego, muchas gracias. Adolfo, nos comentabas que sí se puede contratar un seguro en caso de ya tener un padecimiento como estos. ¿La edad, hay una limitante acerca de la edad o no? También es otra metodología en el seguro. O sea, los seguros se pueden contratar hasta los 99 años de edad. Hay aseguradoras que lo hacen, no todas las aseguradoras. Esto dependerá de los parámetros de asegurabilidad que tengan cada una de ellas. Una vez más, ustedes busquen opciones, o por lo menos busquen a un asesor que los pueda orientar con estas opciones. Si les empiezan a cerrar puertas, por lo menos empiecen a buscar. Muchas gracias, Adolfo. Isra, tenemos conocimiento de que los pacientes se tienen que someter a unas dietas demasiado estrictas. ¿Hay alternativas de comer sano y comer bien y comer rico?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que incluir en toda la dieta dieta en general, me refiero a plan de alimentación, porque a veces satanizamos el término dieta precisamente con esa parte como con restricción. El plan alimenticio para las personas que viven con diabetes debe de tener cubierta absolutamente todos los grupos de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, en las cantidades tal vez no iguales a una persona que no la padezca, pero definitivamente hay opciones. Sí tienden a ser, como lo decía en mi participación, a ser mucho más disciplinados porque nosotros procuramos que a lo largo del día tengan la cantidad de nutrientes adecuada, sin descuidar, por supuesto, pues midiendo obviamente su glucosa en forma oportuna y desintoxicándolo. Aquí existe, por ejemplo, un mito de que a ciertas personas, a la mayoría de las personas diabéticas, les prohíben comer ciertas frutas por la carga que puedan tener de glucosa para la sangre y que les puede obviamente aumentar de forma muy drástica. En trofología realmente nosotros les incluimos frutas, pero también les contrarrestamos con otro tipo de alimentos para que esa glucosa pues obviamente no les afecte, pero que se aproveche en la parte nutrimental. Una persona con diabetes no necesariamente tiene que ser una declaratoria de que se vaya a morir de hambre o de que tenga que sufrir mucho apetito a lo largo del día por padecerla. Puede estar perfectamente nutrido, tener una muy buena calidad de vida y de vez en vez, por supuesto, pues darse esos gustos porque al final de cuentas, pues también la vida está hecho de eso, ¿no? Muchas gracias, Isra. Lore, muchos de los pacientes no necesariamente son gente mayor que ya está en etapa, digamos, de jubilación o términos así. Muchos pacientes pues somos trabajadores, somos gente que tenemos que salir, que vamos a empezar a recuperar nuestras actividades. ¿Cuáles son los cuidados que tú recomiendas que debe tener un paciente con diabetes en el momento que se reincorpore a sus actividades diarias? Claro, y bueno, pues lo más importante es evitar el contagio, ¿no? Entonces, si son muy estrictos, tienen que ser muy estrictos en sus medidas de higiene y de contacto con las demás personas. Entonces, si soy una persona que forzosamente tengo que salir a trabajar, yo recomendaría, además del cubrebocas, recomendaría una careta, ¿no? Para estar completamente protegido. Recomendaría traer conmigo un sanitizante, un desinfectante, para poder desinfectar mi lugar de trabajo, tratar de comerlo menos cosas como de la calle, ¿no? Porque, bueno, pues incluso hay personas que contraen un contagio por pedir comida a domicilio, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con todo lo que consumen y finalmente, pues también buscar no llevar el virus a casa, ¿no? Entonces, desinfectarse antes de entrar, los zapatos y sobre todo concientizar a toda la familia con la que vivan, ¿no? Hijos, papás, etcétera, que pues es una persona de riesgo, aunque no sea mayor, es una persona de riesgo, entonces que también todos los demás sean conscientes y pues bueno, no va a vivir aislado, pero que todos sus familiares y personas con las que conviven tengan esa conciencia. Gracias, Lore. Perla, platiquemos un poquito rápidamente para concluir. Utilizar insecticidas para pacientes que son delicados, como es el caso del paciente diabético, o sea, este tipo de sustancias químicas que no están, que contienen o que pueden generar un daño en la piel. Háblanos de esto. Bueno, yo creo que aquí es muy importante que nosotros detectemos que si tenemos un problema principalmente de moscos, que es lo que más podemos ver, ¿no? Físicamente vas corriendo a una tiendita y compras un insecticida y se lo pones, pues tache, porque obviamente en primero ellos tienen obviamente más delicado su sistema inmunológico y obviamente le estamos pegando a los pulmones y no nos damos cuenta, ¿no? El hígado obviamente también todos los insecticidas nos pegan en el hígado, entonces es importante saber la banda toxicológica y no aplicar cualquier tipo de insecticidas cuando hay muchos repelentes ya naturales, ¿sí? Cuando hay muchas medidas físicas que nos pueden ayudar y evitar que pueda alguna persona tener una roncha, sobre todo si es diabética, para evitar que se le pueda hacer una llaga, una escara o algo más difícil de poder arreglar. Yo creo que aquí lo más importante es que siempre, insisto, la prevención, fumigar, acercarte a un profesional para que te pueda dar las medidas físicas con las que tú puedes vivir y evitar
que tengas una plaga que no te provoque, que tengas alguna molestia y caigamos en una enfermedad más difícil porque se me infectó la herida que me hice por estarme rascando porque no entiendo que no puedo dejarme de rascar. Entonces yo creo que aquí lo más importante es no comprar insecticidas comerciales, que los tengamos muy a la mano y acercarnos a los profesionales para evitar que caigamos en algo difícil. Perfecto, muchísimas gracias, Perla. Sagi, el tema de la piel, siempre queremos, bueno, este tipo de pacientes que tienen que tener cuidado de la humectación. ¿Por qué una crema de calidad y no cualquier crema? ¿Por qué tiene que ser una crema que sus ingredientes sean de origen natural? Hola, ¿por qué una crema de calidad? Porque tu piel lo merece. Y obviamente cuando estás tratando tu piel con calidad, el resultado se va a ver mucho más rápido. A que si tú incorporas a tu piel cremas que no te van a humectar de la misma manera que un producto con calidad. Siempre escuchamos mucho la frase de lo barato sale caro, ¿no? En un zapato, en una ropa, en una crema, en un maquillaje. O sea, cualquier cosa que tú compras económica sale cara. ¿Por qué? Porque o no es funcional o se te terminó muy rápido. La gran diferencia de nuestras cremas Yus, que tienen 90 años a nivel mundial, o sea, no tienen 5 ni 10, tienen 90, en México vamos para 28 años, es la calidad de la crema, la hidratación que nos da y utilizando poco producto. ¿Por qué? Porque la concentración de los ingredientes de las cremas son a base de aceites esenciales naturales. Entonces, sí es muy importante la calidad que le estás poniendo a tu piel para ver el resultado adecuado. Ahora, cuando tú estás hidratando tu piel constantemente con cremas de calidad, se va notando y obviamente tu piel va necesitando menos cantidad de crema, ¿sí? A que si tú estás utilizando cremas y geles o geles de baño que tienen petrolatos, que tienen sosa, que tienen químicos, se nota, de verdad, yo siempre he dicho, se nota cuando una piel es bien cuidada, cuando una piel es bien cuidada con un buen producto, que a la larga te es más funcional y gastas menos. Entonces, pues yo los invito y convoco a que sí cuidemos qué producto me estoy colocando en mi piel. Los convoco a que sí utilicemos los productos de Yus porque de verdad sí son muy funcionales y tenemos muchísimos testimonios. Y también pues los convoco a que hagamos conciencia de la prevención de la salud. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué nos lleva a enfermarnos? Pues son las emociones. Como lo he dicho, la diabetes es una falta de amor, por eso me llevo un poco de azúcar a la boca, porque necesito esa azúcar, porque estoy con mucha amargura, con mucha frustración. Entonces, la aromaterapia es muy importante junto con todas las terapias alternativas que tenemos con Diego, con Isra la comida, con el doctor Javier, o sea, van de la mano. Ya una persona diabética de por vida tiene que cuidarse y qué mejor que tengamos una calidad de vida. No nada más el diabético, yo hago mención general a todos. La calidad de vida que tú tengas es muy, muy importante. Es amarnos a nosotros mismos. El paciente, sí, un paciente que tiene diabetes puede tener un tratamiento de ortodoncia. Sí puede tener tratamiento de ortodoncia, pero una vez que ya haya una interconsulta con el especialista y que sus encías no se encuentren inflamadas, que no presente periodontitis. Periodontitis significa que tus encías están inflamadas, que hay una afección en el cemento y en el hueso, y una vez que esté controlado la periodontitis, entonces ya puede tener ortodoncia. Gracias, Liz. Y Cari, para concluir, ¿cuáles son los cuidados básicos que debe de tener un paciente con diabetes? En el aspecto odontológico, yo creo que igual que en todos los aspectos que hoy mencionamos, la prevención es lo más importante. Entonces, un paciente diabético que esté controlado en todos los aspectos, en el aspecto dental también, con visitas periódicas cada 3 o 4 meses, con tratamientos de
limpieza con revisión con colocación de oxigenante en las encías, va a ser un paciente que va a tener menor problema a nivel bucal y a nivel sistémico en general. También por el tema de que dejan de producir saliva, es muy importante que acudan al odontólogo y con interconsulta con el médico para saber si se requiere usar algún tratamiento como la saliva artificial para que puedan llevar un tratamiento integral. Muchas gracias. Pues les agradezco a todos nuestros compañeros expertos, cada uno desde su expertise nos ha hablado cómo podemos tener una mejor calidad de vida, cómo podemos prevenir, que es creo que es lo más importante. Gracias por su tiempo, gracias por todo este conocimiento que nos transmitieron. Los invito la próxima semana a que nos acompañen con otro tema igual interesante como el día de hoy. La salud, pues la salud es lo más importante para todos, ¿no? Entonces, si no partimos de una buena salud, pues es imposible que podamos tener otro tipo de alcances, otro tipo de éxito. Les agradezco mucho a todos, agradezco también a la gente que nos ve y los esperamos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, se pueden poner en contacto con los expertos, ya saben, ahí quedan siempre los datos en la página. Seguramente por ahí mucha gente que nos ve se queda con dudas, pero pónganse en contacto con los expertos para que abarquemos todo de manera integral. Esta enfermedad se puede abarcar de manera integral, que es de lo que se trató el día de hoy, esta sesión. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.